Bienvenidos una vez más a Historias Narradas de Todo un poco. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. En la historia de hoy. La mentira que mi padre ocultó 7 años, y que cambió mi vida. Durante 7 años creí que mi abuela me había abandonado, pero todo era una mentira creada por mi propio padre. A pocos días de cumplir 18 descubrí cartas ocultas, dinero robado y un testamento que él había destruido para mantenerme atrapada. Esta es la historia de cómo enfrenté la verdad, recuperé mi herencia, salvé a mi hermana y expulsé de mi vida al hombre que me lastimó durante años. Siempre me dijeron que la adolescencia era complicada, que los 17 eran una mezcla extraña de libertad y miedo. Pero para mí, no había nada de eso. Porque yo estaba contando los días. Literalmente. Faltaban 47 días para cumplir 18. 47 días para dejar atrás al hombre que había convertido mi vida en un infierno silencioso. Mi padre. Si es que aún podía llamarlo así. Desde que tengo memoria, él fue un fantasma de sí mismo. Irresponsable, amargado, siempre con una cerveza en la mano. Y con esa mirada vacía que me hacía sentir como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Cuando mi mamá murió, yo tenía 10. Muchas personas dijeron que él se había roto por dentro. Que necesitaba tiempo. Que el duelo lo hacía actuar así. Pero el duelo no dura 7 años. La crueldad sí. Me insultaba cuando llegaba del trabajo. Me gritaba por cosas que no había hecho. Se burlaba cuando yo decía que quería estudiar informática. Y lo peor, siempre decía que yo no servía para nada. Lo escuché tantas veces que empecé a creerlo. Lo que nunca supe, era que él también me estaba robando. Mi abuela materna, la madre de mi mamá, siempre enviaba dinero para mis estudios, para mis cosas, para mi futuro. Pero yo, nunca recibí ni un céntimo. Ni siquiera sabía que ese dinero existía. Él siempre me decía que mi abuela me había abandonado. Que yo le recordaba a mi mamá, y que por eso ella no quería saber de mí. Y como era una niña, le creí. Con los años dejé de hacer preguntas. Tenía una hermana menor. Y no podía salvarla. Todavía. Ella tenía 12 años. Y aunque vivíamos bajo el mismo techo, yo no podía cargarla conmigo. No todavía. No sin trabajo. No sin dinero. No sin un plan. Y cada vez que mi padre le gritaba a ella, yo me odiaba por no poder protegerla. Por no tener 18 ya. Por no tener independencia. Por no tener nada. Pero algo cambió el día que encontré el sobre. El sobre que lo inició todo. Lo vi sobre la mesa cuando él salió a comprar alcohol. Tenía mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi abuela. Y atrás, una fecha que me rompió el pecho. 07 de marzo. Mi cumpleaños. Mi mamá siempre me decía que mi abuela enviaba cartas. Mi papá decía que no. Esa era la primera que veía en 7 años. La abrí. Las manos me temblaban. Adentro decía: cariño, espero que hayas recibido el dinero de este mes. Te extraño. Escríbeme cuando puedas. Siempre estoy pensando en ti. Con amor, abuela. Dinero. ¿De este mes? Mes. ¿Significaba que enviaba todos los meses? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca recibí nada? La sangre me hirvió. Me temblaron las piernas. Me mareé. Mi papá no solo me había mentido. Me había robado durante años. Y ni siquiera por necesidad. El dinero desaparecía igual que las cervezas de la nevera. Esa noche decidí algo que nunca había pensado tan en serio. Irme. No importaba cómo. No importaba dónde. No importaba el miedo. Solo sabía una cosa. No iba a seguir viviendo en una casa donde cada día me desgastaba un poco más. Conseguí mi primer trabajo esa misma semana. Mala paga. Mal horario. Pero era mi escape. Mi papá no lo supo. Le dije que eran tareas tardías. Que estaba estudiando con amigas. Que necesitaba silencio. Él nunca prestó atención. Nunca se dio cuenta. Nunca preguntó. Y con cada colón que ahorraba, cada moneda que guardaba en una lata debajo de mi cama, sentía que mi libertad estaba un poco más cerca. Pero aún no podía llevarme a mi hermana. Y esa culpa me acompañaba en cada paso.
Como una piedra en el pecho. Como un recordatorio silencioso de que yo solo tenía 17. Pero juré que no la dejaría ahí. No para siempre. No como me dejaron a mí. Entonces llegó el día que cambió mi vida. Una llamada perdida. Un número desconocido. Un mensaje que todavía puedo recordar palabra por palabra. Soy tu abuela. Tu padre me bloqueó. ¿Estás bien, niña? Necesito verte. Mi corazón se congeló. Era la primera vez que alguien me buscaba a mí directamente. No sabía que ese mensaje no solo iba a cambiar mi vida, sino que iba a comenzar una cadena de eventos que terminaría por destruirlo a él. A mi padre. A su mentira. A su poder. A todo lo que se había robado. Y lo mejor de todo. Por primera vez en 7 años. No iba a enfrentarlo sola. Cuando vi el mensaje de mi abuela, sentí algo que no sabía describir. No era alegría. No era alivio. Era vértigo. Como si de pronto el piso se hubiera movido debajo de mis pies. Durante años pensé que ella no quería saber nada de mí. Que me había olvidado. Eso fue lo que mi papá siempre me dijo. Pero ahí estaba su mensaje. Real. Directo. Dirigido a mí. La llamé desde un teléfono público, por si acaso. Cuando escuché su voz, se me quebró algo adentro. Mi niña, pensé que no quería saber de mí. Eso me dijo él, le respondí. Que tú no querías saber de mí. Hubo un silencio. Un silencio pesado. Como si a los dos se nos hubiera roto algo al mismo tiempo. Él me bloqueó, mi amor. Me decía que estabas bien. Que no querías hablar conmigo. Pero yo te enviaba dinero cada mes. Todos los meses. Desde que tu mamá murió. Cada palabra era un golpe. Uno tras otro. Como si me arrancaran la venda que me había puesto el miedo. Mi papá no solo me robó. Me aisló. Me quitó a la única familia que me quedaba de parte de mi mamá. La abuela quería verme en persona. Esa misma tarde. Y aunque tenía miedo de que mi papá me encontrara, dije que sí. Nos vimos en un parque público. Ella llegó con una bolsa de pan, como si fuera una excusa para vernos. Cuando me vio, no pudo contener el llanto. Y yo tampoco. Lloramos las dos, como si recuperáramos 7 años perdidos en un solo minuto. Me contó todo. El dinero. Las cartas que nunca me llegaron. Los cumpleaños que ella celebraba sola imaginando cómo estaría yo. Los regalos que mi padre devolvió diciendo que yo no los quería. Era demasiado. Demasiado para una tarde. Demasiado para cualquier adolescente. Pero no lloré por tristeza. Lloré por rabia. Lloré por entender, por fin, que yo no estaba sola. Y mi abuela tampoco. Le conté lo que pasaba en casa. No lloró. No gritó. No se escandalizó. Solo me dijo. Lo sabía. Siempre supe que él no podía cuidarlas. ¿Cuidarlas? Ahí me di cuenta de que mi abuela también pensaba en mi hermana. Pero yo aún no podía llevármela. Necesitaba dinero. Un plan. Algo sólido. Le conté que estaba trabajando. Que ganaba poco, pero algo era algo. Que estaba ahorrando para irme cuando cumpliera 18. Que quería estudiar. Tener una carrera. Un futuro. Mi abuela me escuchó todo, con paciencia, como si estuviera leyendo una carta que esperaba desde hace años. Cuando terminé, me tomó de las manos. Sus dedos eran arrugados, pero firmes. Determinados. Cuando cumplas 18, te vas conmigo. ¿Y mi hermana? Pregunté. A tu hermana también la vamos a sacar, pero primero sales tú. Quise protestar. No quería dejarla ahí. No quería dejarla sola ni un día más. Pero tenía razón. No podía salvar a mi hermana si yo misma seguía atrapada. Esa noche regresé a casa sabiendo que algo en mí había cambiado. Mi papá estaba borracho como siempre, tirado en el sillón viendo televisión. Ni siquiera notó que me había ido por horas. Pero sí notó algo distinto. Yo ya no lo miraba con miedo. Lo miraba con claridad. Con decisión. Y eso, lo puso nervioso. Lo pude ver en sus ojos. Esa noche no gritó. No insultó. No dijo nada. Era como si presintiera que estaba perdiendo el control. Y lo estaba.
Las semanas siguientes fueron las más duras, y las más productivas. Trabajaba en una tienda pequeña, limpiando, ordenando, haciendo de todo. Me pagaban poco. Muy poco. Pero guardaba hasta las monedas más pequeñas. Seguía usando el teléfono público para hablar con mi abuela. Planeábamos. Hacíamos cuentas. Buscábamos opciones. Yo seguía sin poder sacar a mi hermana. La vi apagarse cada día un poco más. Sus notas bajaron. Su mirada se volvió triste, vacía. Igual que la mía a los 12. Pero yo ya tenía un plan. Ella aún no. Por eso tenía que aguantar un poco más. El día que cambió todo llegó antes de lo esperado. Un domingo, mientras buscaba mi uniforme del trabajo, escuché un ruido raro en el techo de la casa. Como algo raspando. Subí al ático. Ese lugar siempre daba miedo. Oscuro, húmedo, lleno de cajas viejas. Pero entre todas las cajas, había una que nunca había visto. Tenía el nombre de mi mamá escrito con marcador. Belén. Mi mamá. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Abrí la caja. Y lo que encontré. Cambió mi vida. Papeles legales. Cuentas bancarias. Recibos. Fotografías. Y un documento arrugado que decía en letras grandes. Testamento de Belén Rojas. Mi mamá había dejado la casa a nombre de mi hermana mayor. Yo. Todo estaba a mi nombre. La casa. La herencia. Las cuentas. Mi papá no tenía derecho a nada. Le correspondía solo ser tutor hasta que yo cumpliera 18. Y faltaban 32 días. Mi papá. Se había gastado mi herencia. Mi futuro. La protección que mi mamá había dejado. Se la había bebido. Se la había fumado. La había destruido. Y ahí, en ese ático oscuro, entendí algo. No solo podía irme. Podía quitárselo todo. Él había usado mi vida como si fuera suya. Pero esa época se iba a terminar pronto. Muy pronto. Quedé paralizada en el ático, con el testamento temblando entre mis manos. La letra de mi mamá, su firma, su última intención escrita, me atravesaron como un rayo. La casa, la cuenta de ahorros, las pertenencias, todo. Era mío. No de él. Por primera vez en mi vida, sentí como el miedo que él me había sembrado durante años se convertía en otra cosa. Algo caliente. Letal. Fue rabia. Fue justicia. Fue libertad. Guardé los papeles en mi mochila. Sabía que si él los encontraba, los destruiría. No podía arriesgarme. Bajé del ático con la respiración temblorosa, pero con la columna recta por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mi papá llegó más borracho que nunca. Golpeó la puerta como si la casa le perteneciera a él. Cuando entró, me miró de arriba abajo. Tenía los ojos rojos, hinchados, la camisa mal abotonada. Olía a cerveza, sudor y fracaso. Lo de siempre. Pero esta vez, él sí notó que yo lo miraba diferente. No había miedo. No había duda. Solo una frialdad que no entendió. ¿Qué ves? Gruñó, tambaleándose. Nada, le dije, sin moverme. Él frunció el ceño, confundido. No me hables así, niña. Soy tu padre. No respondí. No valía la pena. Ni siquiera merecía mi voz. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez, dormí sin miedo a que él la abriera de golpe. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Me reuní con mi abuela en secreto. Ella llevó los papeles del testamento a un abogado. Por años sospechó que algo estaba mal, pero nunca imaginó que mi mamá lo había dejado todo en mis manos. Cuando cumpliera 18, él ya no tendría ninguna autoridad legal sobre mí. Pero aún faltaban 28 días. 28 largos días dentro de esa casa, respirando el mismo aire que él, escuchando sus gritos, sus insultos, sus pasos pesados. Mi hermana y yo hablábamos en susurros durante las noches. Le prometí que pronto estaríamos juntas, lejos de él. Le dije que aguantara, que ya casi. Que la iba a sacar de ahí. Así tuviera que quemar la casa para hacerlo. Y ella me creyó. Por primera vez, me creyó. Una tarde, mientras yo salía para trabajar, él me interceptó en la puerta. ¿Dónde vas?
Preguntó con ese tono suyo que pretendía sonar autoritario, pero sonaba más a amenaza. A estudiar, mentí, como siempre. No pareces estudiar mucho, murmuró, mirándome de arriba abajo. Ya casi cumples 18, y no sé qué te estás creyendo últimamente. Pero mientras vivas aquí, obedeces. Yo lo miré. Fuerte. Firme. Te quedan 26 días, le dije sin temblar. Él retrocedió. Fue solo un segundo, pero lo vi. Por primera vez, él tuvo miedo de mí. Él sintió que algo estaba cambiando. Y no entendía qué. Pero lo presintió. El día 0. La madrugada de mi cumpleaños número 18 no dormí. Tampoco mi papá. Él estaba sentado en la sala, con una cerveza abierta y la televisión encendida sin volumen. Parecía un animal acorralado. Un hombre que intuía su final. Yo estaba lista. Mi mochila preparada. Los documentos con mi abuela. El plan armado. Mi hermana protegida por ella en una casa segura, porque mi abuela la había recogido 2 días antes con la excusa de que la quería ver. Él no sospechó nada. A las 6:03 de la mañana, el abogado llegó con mi abuela. Golpearon la puerta. Él abrió con cara de confusión, todavía en ropa interior, fétido como siempre. ¿Qué hacen aquí? Gruñó. El abogado, con voz firme, le entregó los papeles. Venimos a notificarle formalmente la activación del testamento de la señora Belén Rojas. Como tutor temporal, usted queda sin autoridad desde este momento. Todo lo que pertenece a esta propiedad pasa legalmente a manos de su hija, por ser la heredera universal. Mi papá se quedó helado. Eso es mentira, dijo, con una risa nerviosa. Aquí están los documentos, respondió el abogado, extendiéndole el testamento. Mi papá lo tomó, lo miró, lo leyó. Y su rostro cambió por completo. Nunca había visto a un hombre quebrarse de esa manera. Su piel se puso blanca. Sus labios temblaron. Los ojos se le llenaron de una furia desesperada, como si quisiera destruir el mundo entero para no aceptar su derrota. Esto no puede. No puede ser. Gritó, rompiendo el papel en 2. Mi abuela sonrió. Ya tenemos copias legalizadas, alcohólico estúpido, dijo sin temblar. Él la miró, fuera de sí. Tú arruinaste todo. Me bloqueaste a mi hija. Me quitaste mi familia. No necesitabas ayuda para destruir tu familia, dije yo, avanzando hacia él. Lo hiciste solito. Él me miró con un odio visceral. Y por primera vez. Yo no bajé la mirada. Recoge tus cosas, le dije. Te quiero fuera hoy mismo. ¿Qué? Explotó. Esta es mi casa. No, respondí, mostrándole la copia del testamento. Esta era la casa de mi mamá. Y ahora es mía. Legalmente. Tú eras un tutor temporal. Lo arruinaste todo. Y hoy se te acabó el tiempo. Él avanzó hacia mí con la mano levantada. Yo no me moví. Mi abuela dio un paso al frente. Tócala, dijo con una calma escalofriante. Y vas preso. Te juro que vas preso. El abogado sacó el teléfono y empezó a grabar. Mi papá tenía 2 opciones. Golpearme y acabar en la cárcel. O aceptar que había perdido. Por primera vez en su vida. Retrocedió. Se derrumbó en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. Y lloró. Lloró como un niño. Como un cobarde. Como alguien que finalmente enfrentaba las consecuencias de todo lo que había sembrado. Y yo lo miré sin sentir lástima. Porque finalmente había entendido quién era él. ¿Y quién era yo? Tuvimos que darle 2 horas para recoger sus cosas. Intentó quedarse más. Intentó negociar. Intentó decir que lo sentía. Intentó hacerse la víctima. Pero nadie le creyó. A las 11 de la mañana, estaba fuera de la casa. Con sus bolsas de ropa sucia. Con sus botellas vacías. Con su vida rota. Lo vi salir por última vez por la puerta. Ni siquiera se despidió. Cuando desapareció calle abajo, mi abuela me abrazó. Lo lograste, niña, susurró. Lo lograste, arruinaste a esta familia. Eres el peor error de mi vida. Y por primera vez en muchos años. Lloré. Lloré por mí. Por mi hermana. Por mi mamá. Por todo lo que nos arrebató.
Y por todo lo que recuperamos. Los meses siguientes fueron los más libres de mi vida. Terminé de estabilizarme con el trabajo. Comencé a estudiar informática, como siempre soñé. Mi hermana se mudó conmigo y con mi abuela mientras arreglábamos la casa. Ella empezó terapia. Yo también. Mi papá intentó regresar un par de veces, pero la orden legal era clara, no podía acercarse. La policía lo detuvo 2 veces. No insistió más. Cuando la casa estuvo casi lista, encontré una última carta en el ático. Era de mi mamá. Una carta escrita el día antes de morir. Decía: por si algo me pasa, quiero que sepan que todo lo que tengo es para mis hijas. Y si su padre llega a perderse en su tristeza, no dejen que las arrastre con él. Ustedes merecen un futuro. No le tengan miedo a empezar solas. La guardé como el tesoro más grande. A mis 24 años, ya era programadora. Mi hermana estaba en el colegio técnico, estudiando diseño. La casa ahora era nuestra base, nuestro refugio, nuestro hogar. Mi papá nunca regresó. Nunca más lo vimos cerca de casa. Tuvimos algunas llamadas en las que nadie hablaba, pero después de un tiempo, sospechamos que eran de él y un cambio de número. Estas dejaron de llegar. Escuché por el abogado que se mudó a otra ciudad. O a otra vida. No lo sé. Ya no importa. Un día, mi abuela me dijo: tu mamá estaría orgullosa. La miré con una sonrisa. Yo también estoy orgullosa, respondí. Porque al final, la verdad es simple. No heredé una casa. Heredé una segunda oportunidad. Heredé libertad. Heredé el derecho de escribir mi propia vida. Y lo hice. Y lo seguiré haciendo. Hasta el último día. Muchas gracias a todos por ver el vídeo. Recuerden comentar y suscríbanse si no lo han hecho, darle un me gusta y seguirme para poder seguir trayéndoles más contenido así. Hasta pronto.